En uno de los frescos días otoñales, cuando la costa oceánica estaba envuelta en una ligera neblina, nuestro protagonista, un ávido buceador y explorador, decidió salir a su casa submarina favorita. Pasó muchas horas nadando entre los arrecifes de coral y los viejos restos de barcos que albergaban no pocos misterios. Pero ese día tuvo suerte como nunca antes. En lo profundo del agua, entre los bancos de arena, brilló algo inusual. Un objeto reluciente como si estuviera hecho de un metal que no se veía afectado por el tiempo ni la corrosión. El objeto parecía un cofre macizo, hábilmente decorado, parcialmente enterrado en la arena. A pesar de su peso y tamaño, el hombre, sin perder el entusiasmo, hizo todo lo posible para sacar el hallazgo a la superficie. Las dificultades no lo asustaban. Al contrario, solo alimentaban su sed de descubrimiento. Sentía cómo su corazón latía más rápido con cada instante, pues le parecía que estaba al borde de algo grandioso. Cuando finalmente el cofre estuvo en la orilla, rodeado de espuma marina y dunas, el buzo comprendió que había valido la pena todo el esfuerzo. Los grabados en sus laterales recordaban antiguos símbolos que había visto más de una vez en libros sobre civilizaciones olvidadas. El tiempo parecía haberse detenido. Con la mano ligeramente temblorosa, tocó la tapa, sintiendo cómo cedía ante su esfuerzo. Pero el descubrimiento del secreto apenas comenzaba. Al alcanzar las herramientas para abrir cuidadosamente la cerradura, el héroe anticipaba lo que podría haber dentro. Una cosa estaba clara, no era solo un tesoro, sino algo mucho más misterioso y antiguo de lo que podía imaginar. Pero ¿qué exactamente se guardaba en este antiguo artefacto? Desempaquetando. ¿Tesoros o una trampa? Con impaciencia y cautela, nuestro héroe se inclinó sobre el cofre, examinando detenidamente la cerradura intrincada. Estaba hecha al estilo de los antiguos maestros, con mecanismos complejos y patrones que parecían advertir sobre su propósito. El sol aún no había subido alto, y sus rayos creaban sombras caprichosas que jugaban sobre la superficie del cofre. El hombre sacó una ganzúa pequeña pero confiable y, conteniendo la respiración, se puso manos a la obra. Tras varios minutos de trabajo tenso, la cerradura cedió y la tapa del cofre se abrió con un leve chirrido. El polvo y el aire marino llenaron rápidamente el espacio interior, dejando al descubierto el contenido. Lo primero que llamó la atención fue un mapa en el que se mostraban ubicaciones y símbolos enigmáticos. Sin embargo, eso era solo una parte del tesoro. Debajo del mapa yacía un manuscrito antiguo, cuidadosamente enrollado y atado con una fina cinta de cuero. El papel parecía increíblemente frágil, pero las inscripciones en él se veían sorprendentemente nítidas. El hombre la desenrolló con cuidado y vio símbolos extraños en lugar de las letras y palabras habituales. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero sabía que debía ser cauteloso. Ante él podía encontrarse tanto un hallazgo increíble como una trampa cuidadosamente disfrazada. Rápidamente volvió a envolver los mapas y el manuscrito y se sumió en pensamientos sobre a dónde lo llevaría ese descubrimiento. Las próximas búsquedas e investigaciones prometían ser tan emocionantes como el propio hallazgo. Aunque en el horizonte empezaban a acumularse nubes, en su interior se encendía el fuego de la aventura. Ahora le tocaba descubrir qué ocultaba ese mapa y qué secretos guardaban esas páginas olvidadas. Pero antes de comenzar con la descodificación, necesitaba encontrar a un especialista que pudiera ayudarle a desvelar el misterio de la lengua antigua. Páginas olvidadas del pasado. Con los tesoros en mano, el hombre se dirigió rápidamente a la aldea más cercana, donde esperaba encontrar a alguien que pudiera arrojar luz sobre esos enigmáticos escritos. Empaquetó cuidadosamente el manuscrito y el mapa, procurando protegerlos de la lluvia y el viento. En la aldea, llena de edificios antiguos y callejuelas acogedoras, pronto se topó con una pequeña librería. Su dueño, un hombre mayor llamado Edgar, llamó la atención de inmediato, ya que, como resultó, poseía un considerable conocimiento sobre antigüedades. Al enterarse del hallazgo, Edgar, visiblemente entusiasmado, se subió sus gafas redondas y se sumergió en la lectura del texto. Quedó asombrado. El idioma utilizado en el manuscrito pertenecía a una civilización poco conocida que existió hace milenios. Textos como ese eran raros y valiosos. Con su pequeña biblioteca y antiguos volúmenes en la tienda, Edgar se puso a buscar la clave para descifrar el misterio. Pronto descubrió que algunos símbolos se asemejaban a signos que él conocía, utilizados en reliquias sagradas, los cuales podían indicar la ubicación de un antiguo templo. Sin embargo, incluso para Edgar, descifrarlo no era tarea fácil. El texto contenía numerosos elementos enigmáticos. El hallazgo pronto atrajo la atención de historiadores locales y a su grupo se unió un joven científico especializado en el estudio de lenguas antiguas. Mientras trabajaban juntos, nuestro protagonista comprendía cada vez más lo únicas que eran sus descubrimientos. Sin embargo, con cada nuevo símbolo surgían nuevas preguntas. ¿Qué misterio se esconde en este manuscrito?
Le esperaban descubrimientos sorprendentes y nuevos encuentros que podrían cambiar el rumbo de su búsqueda. La intriga crecía cada vez más, y el hombre sabía que aún le aguardaban muchos momentos asombrosos que requerirían especial atención y perseverancia. Delante de él se encontraba un mapa que conducía a lo desconocido y que tal vez revelaría aún más misterios. El desciframiento del idioma, la clave del misterio. Los tesoros encontrados en el fondo del océano trajeron un descubrimiento inesperado cuando nuestro héroe acudió en busca de ayuda a Edgar, un experto en antigüedades. La tienda de libros, con sus estantes polvorientos y misteriosos volúmenes, se convirtió en el punto de partida para descifrar el antiguo idioma. El anciano Edgar, emocionado por la noticia, examinó cuidadosamente el manuscrito. Sus ojos brillaron cuando reconoció un idioma raro que apenas se encuentra incluso en los manuscritos más antiguos. Pronto se les unió un joven científico, capaz de comprender los matices del lenguaje. Unieron sus esfuerzos para buscar claves que les permitieran comprender el texto, hojeando las páginas de antiguos volúmenes y comparando los símbolos con los signos que conocían. No era una tarea fácil, ya que el idioma contenía una gran cantidad de elementos desconocidos. Cada símbolo descubierto generaba nuevas preguntas, y descifrar el idioma se volvía cada vez más fascinante y complicado. En el transcurso del trabajo, descubrieron que los símbolos estaban relacionados con reliquias de tiempos antiguos, las cuales podían indicar la ubicación de un templo olvidado. Mientras los tres hombres se sumergían en los misterios de la lengua antigua, nuestro protagonista se daba cuenta de que los artefactos hallados podían contener información histórica importante, capaz de cambiar su visión del pasado. Las noches dedicadas al estudio constantemente traían nuevos descubrimientos. En sus manos tenían las llaves para resolver el enigma, pero aún les esperaba un misterioso viaje. El mapa que conducía a lo desconocido los atraía, prometiendo revelar aún más secretos que podrían cambiar la historia. Con cada paso se acercaban a la solución del gran misterio, pero aún les aguardaban descubrimientos y desafíos aún más emocionantes. Un mapa que conducía a lo desconocido. Mientras el equipo continuaba descifrando el misterioso idioma, nuestro héroe no dejaba de reflexionar sobre el mapa, que parecía ocultar secretos aún más profundos. Las líneas dibujadas a mano se cruzaban de manera tan caótica que era difícil determinar qué tierras o aguas describían. Pero un símbolo destacaba especialmente: una estrella visible solo desde cierto ángulo de la imagen, rodeada de círculos de diferentes tamaños. Este era un punto clave que claramente señalaba algo importante. Edgar, al notar esto, recordó viejas leyendas que hablaban de una isla perdida que muchos habían intentado encontrar a lo largo de los siglos. Se creía que esa isla ocultaba riquezas incalculables y reliquias antiguas capaces de cambiar el curso de la historia. El joven científico compartió su idea de que el mapa podría no haber sido trazado por mano humana, sino que posiblemente fuera un legado de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Inspirados por estos pensamientos, los tres hombres decidieron emprender la búsqueda. Se prepararon meticulosamente, reuniendo todo lo necesario para el peligroso viaje: instrumentos de navegación, provisiones de comida y agua, así como investigaciones de expediciones anteriores que ya habían intentado desvelar este misterio. El protagonista, al trazar el plan en el mapa, sumía a todos en una expectante emoción ante la nueva expedición, volviendo constantemente a la idea de que el destino los empujaba hacia un gran descubrimiento. Reunidos, emprendieron un camino lleno de pruebas y enigmas. Les esperaba un viaje hacia lo desconocido, donde cada paso podía llevarlos tanto a la ansiada victoria como a un peligro incierto. Cada día en el mar los acercaba al punto marcado en el mapa, y las expectativas crecían junto con las olas. El mapa que los guiaba hacia lo desconocido resultó ser mucho más que un simple trozo de papel. Guardaba en sí la clave de un misterio centenario, y ahora debían encontrarla. El primer enigma. Comienza el viaje. Al emprender el camino, la tripulación se enfrentó a los primeros enigmas desconocidos. El viaje por mar no prometía ser sencillo. Su barco maniobraba entre arrecifes e islas brumosas, ocultas en el silencio nocturno. Cada día traía nuevos desafíos, y el mapa con sus símbolos intrincados se convirtió en su estrella guía. La estrella en el mapa, que destacaba entre los demás símbolos, atraía cada vez más su atención, como un imán para sus miradas y pensamientos. Finalmente, llegaron al punto del mapa donde, según su intuición, debía ocultarse algo significativo. Cuando el equipo desembarcó, ante ellos se abrió una vista que solo la imaginación podría describir: enormes ruinas, casi completamente devoradas por el tiempo y la vegetación. Los bloques de piedra cubiertos de musgo hablaban de una civilización cuyos conocimientos fundamentales, quizás, se habían perdido a lo largo de los siglos. Instalaron el campamento y comenzaron a explorar las ruinas, donde cada paso podía conducir a un descubrimiento capaz de disipar mitos centenarios.
El primer enigma de su nueva travesía se reveló ante ellos. En una de las paredes descubrieron una puerta oculta entre las piedras. Detrás de ella se abría un espacio profundo y fresco, cubierto de losas talladas y repleto de inscripciones misteriosas que parecían ilustraciones de un antiguo manuscrito. Como un laberinto, esta estructura ocultaba más de lo que decían las leyendas locales. Cada paso que daban hacia las estancias interiores les hacía comprender que los antiguos dueños de este lugar habían dejado algo más que simples elementos arquitectónicos. Los símbolos en las paredes, similares a los que ya habían descifrado antes, los guiaban más adentro en busca de respuestas. Delante de ellos les esperaban descubrimientos que podrían arrojar luz sobre el misterio oculto durante siglos. Ahora solo les quedaba esperar que sus esfuerzos no fueran en vano. Un fantasma del pasado, obstáculos inesperados. Adentrándose en la isla, los héroes empezaron a percibir una atmósfera extraña, como si el tiempo comenzara a jugar con su percepción. Descubrieron que cada uno de sus pasos iba acompañado de sonidos extraños, ecos que parecían venir del pasado. Sobre el susurro del viento y el crujir de las hojas, se oían claramente voces difusas que se abrían paso a través de la densa jungla. Parecía que el mundo que los rodeaba cobraba vida, y eso obligaba al equipo a avanzar cada vez más rápido y con mayor cautela. En el camino se toparon con estatuas de piedra cubiertas de símbolos que ejercían sobre ellos un efecto hipnótico y al mismo tiempo desafiante. Parecía que los ojos de las estatuas seguían cada uno de sus movimientos vigilando su progreso. Era aterrador e intrigante a la vez, pero no cabía duda, estaban en el camino correcto. Estas estatuas claramente marcaban una zona donde alguna vez ocurrieron eventos importantes de una civilización antigua y podían contener pistas para avanzar. Al continuar su camino, descubrieron un estrecho pasadizo que conducía a una misteriosa sala subterránea. Dentro reinaba un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de sus pasos. En las paredes encontraron inscripciones y grabados que, al parecer, contaban la historia de un gran acontecimiento ocurrido muchos años atrás. Entre los dibujos destacaban escenas de batallas y figuras enigmáticas que custodiaban algo importante. Este lugar claramente tenía un valor histórico capaz de arrojar luz sobre los misterios del pasado. Cuando se adentraron en la sala, comprendieron que no era simplemente una parte de las ruinas, sino posiblemente un templo o santuario donde se realizaban rituales. En el suelo frente a ellos se distinguía una imagen, casi borrada por el paso del tiempo, pero aún reconocible. Este era el elemento clave de su búsqueda, el que conectaba el mapa y el manuscrito. En ese momento, cada sensación nerviosa se intensificaba. Comprendieron que estaban al borde de un descubrimiento capaz de cambiar sus vidas. Pero ¿qué les esperaba más adelante? Eran símbolos antiguos, advertencias o una guía. Avanzando por el oscuro pasadizo, el equipo se topó con un altar cuidadosamente tallado en piedra. A su lado se lucían antiguos símbolos formando un círculo, ya fuera por casualidad o de manera intencionada. Estos signos no se habían encontrado nunca antes en sus investigaciones previas. Reflexionando sobre la simbología, pronto notaron que el altar tenía un nicho oculto que podría contener una pista para su enigma. Las paredes de la sala, cubiertas de extraños símbolos, parecían cobrar vida a la luz de las antorchas, proyectando sombras inquietantes. Cada hallazgo contenía en sí una nueva advertencia o quizás una guía. Parecía que estos símbolos guardaban la clave de una puerta que conducía a algo más significativo. Los hombres comenzaron a estudiarlos cuidadosamente, comparándolos con los que aparecían en el mapa y el manuscrito. Pronto se toparon con una imagen que recordaba a un cúmulo estelar que ya habían visto en los dibujos y ensamblaron las piezas del rompecabezas. Edgar, al notar algo familiar, señaló un elemento que simbolizaba una antigua profecía y sugirió que las inscripciones podrían estar hablando de alguna prueba o rito que debía realizarse. Examinando cuidadosamente cada símbolo, el equipo comenzó a comprender que se enfrentaban a una decisión difícil: someterse a la prueba o permanecer en la ignorancia, quizás perdiendo la oportunidad de desvelar el misterio. Con cada paso en el estudio de los símbolos se acercaban más a la verdad. Los signos desconocidos se convirtieron en parte de sus aventuras, ayudándolos y al mismo tiempo confundiéndolos. Pero ahora sabían que, quizás, la clave para resolver el enigma ya estaba en sus manos, oculta en elementos imperceptibles que no habían notado a primera vista. ¿Qué les depararía el destino en la siguiente etapa? El último paso: lo desconocido en el horizonte. En el horizonte, donde el océano se fundía con el cielo, el último enigma esperaba a quienes lo descifrarían. El equipo, adentrándose cada vez más en el corazón del antiguo complejo, sentía una tensión creciente. Las viejas paredes de piedra ocultaban secretos que estaban a punto de ser revelados.
Salieron a una explanada a la que conducía un sendero serpenteante y vieron ante ellos unas enormes puertas cubiertas por el polvo de los siglos y misteriosos patrones, familiares por el mapa. Eran precisamente esas puertas las que habían estado buscando durante todo el trayecto. Reuniendo todo su valor, se acercaron y tras examinar cuidadosamente el mecanismo de la cerradura, comenzaron a abrirla. Un leve chirrido se escuchó cuando, finalmente, lograron mover las puertas, tras las cuales apareció la magnificencia de un antiguo salón oculto a los ojos de la modernidad. Los rayos del sol, filtrándose a través de las grietas en las paredes, iluminaban artefactos perfectamente conservados, señalando la época en la que este salón estaba en su máximo esplendor. En el centro del salón se encontraba un enorme folio, cuyas páginas macizas estaban cubiertas de antiguos textos y símbolos. Este era el elemento clave de su búsqueda, el que unía todas las piezas en un solo conjunto. Cada paso dentro del salón resonaba con eco y cada contacto provocaba un escalofrío por la espalda al darse cuenta de la importancia del momento. El equipo, conteniendo la respiración, comenzó a estudiar el folio, sumergiéndose en un texto que, tal vez, podría cambiar para siempre su comprensión de la historia. Sin embargo, su aventura no terminaba solo con el descubrimiento del folio. De repente, un susurro se escuchó en el aire, llenando la sala de inmediato. Era una vibración que provenía de las paredes, como si antiguos espíritus dieran la bienvenida a los recién llegados. Los héroes, conscientes de que apenas estaban en el umbral de grandes descubrimientos, comprendían que cada página de ese folio podía abrirles nuevos horizontes. Ahora se encontraban ante una elección: regresar y contarle al mundo sobre su hallazgo o continuar adelante, explorando más a fondo. A lo lejos, más allá del horizonte, nuevas incógnitas los llamaban, y la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Qué habían encontrado exactamente? ¿La solución a un misterio ancestral o el comienzo de una nueva historia? ¿La solución a un misterio ancestral o el comienzo de una nueva historia? El eco de los pasos en el majestuoso salón, donde los textos de antiguos maestros cobraban vida en las páginas del folio, se desvanecía, dejando solo el silencio, interrumpido por el temblor de las antorchas. Las líneas en las páginas, arañadas por el tiempo, empezaron a formar algo más significativo que un simple conjunto de palabras. Los símbolos que ya habían visto antes, de repente adquirieron claridad, como si un rompecabezas oculto finalmente comenzara a dar sus frutos. El equipo, temblando de emoción, continuó sumergiéndose en el texto, pasando página tras página. Cada palabra leída los conducía a una nueva comprensión. Resultó que el folio no solo era parte de una herencia misteriosa, sino también el diario de una civilización desaparecida hace mucho tiempo que alguna vez prosperó aquí. Las anotaciones, que resultaron ser descifrables, relataban grandes descubrimientos, conquistas, así como conocimientos que superaban los conceptos modernos. Tales descubrimientos no solo ampliaban los horizontes, sino que también hacían reflexionar sobre lo que aún podría estar oculto en este mundo perdido. A medida que profundizaban en el contenido, la habitación se llenó de una suave brisa, como si fueran soplos invisibles del pasado. El tiempo, al parecer, se comprimió en un solo instante, cuando ante ellos se revelaba una historia perdida a lo largo de milenios. Al enfrentarse a una información tan poderosa, el equipo comprendió que su viaje apenas comenzaba. Los símbolos enigmáticos, que antes parecían incomprensibles, ahora abrían el camino hacia nuevos descubrimientos e investigaciones. Al final, entendieron que este era solo el primer paso hacia los mayores descubrimientos. El antiguo folio, al igual que el mapa, los condujo hasta una puerta cerrada, tras la cual se ocultaban nuevos conocimientos y secretos. El descubrimiento no se convirtió simplemente en una revelación, sino en el inicio de una nueva historia, posiblemente mucho más significativa de lo que podían imaginar. Ahora, ante ellos se abría un horizonte completamente nuevo, lleno de descubrimientos inesperados y enigmas que debían resolver. Y ahora, el futuro estaba en sus manos como investigadores proactivos que no se detienen ante lo ya alcanzado.